Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a otro diálogo Konrad Adenauer. Estoy contento porque ya tenemos una secuencia de diálogos que a mí me gusta. No les prometo que los vamos a molestar semanalmente, porque tuvimos otro hace una semana sobre el Estado de Derecho, pero sí queremos justamente que esta casa, el INSEP, viva del debate público y del debate político. Así que me alegro muchísimo darles la bienvenida en nombre de la Fundación Adenauer y en nombre también del INSEP a esta tarde en la cual podemos debatir. Y me alegra que estemos aquí con este tema en el INSEP, hablando no sobre los partidos políticos, sino a escuchar a los actores y a los partidos políticos de nuestra región. Y queríamos aprovechar como Fundación Adenauer de presentar nuestra más reciente publicación en un ambiente en Guatemala en donde estamos hablando de reforma política. Y no solamente en Guatemala, sino en la región, en donde hay más y más la necesidad sentida de la ciudadanía de encontrar caminos hacia la reforma política, y en el centro de ese debate están justamente los actores políticos, es decir, los partidos políticos. Y queremos lanzar un debate hoy sobre el estado de la política y sobre el estado de los partidos políticos, justamente vista desde la perspectiva de ellos mismos. Y ahí agarro el tema de la publicación, se manifiesta este estado de los partidos muchas veces en esta región y en el mundo por las campañas políticas mucho más visiblemente que en tiempos no electorales. Para ello hemos invitado a representantes de nuestros partidos socios, lo digo con orgullo, de nuestros partidos socios en la región, que son los partidos con los cuales compartimos una visión de sociedad y de Estado subsidiaria, solidaria, democrática y en el marco de la libertad. En una palabra, o en dos más bien, partidos que tienen en común el humanismo cristiano. Y quizás esta sea justamente la diferencia con otros foros de debate. Queremos en esta casa justamente debatir temas políticos con nuestra familia política, no estos foros multipartidarios que también tienen su sentido, sino foros partidarios, poniéndonos la camiseta que tenemos. Y esto parte de una profunda convicción de que no se logrará sin un sistema de partidos políticos representativo, sin un sistema de partidos políticos legítimo, impulsar un verdadero desarrollo social y económico. Y esto parece quizás una frase, una oración trillada, pero cuando veo la discusión pública, cuando veo la pobreza de la discusión política, yo veo que esto quizás no sea siempre tan compartido, especialmente en Guatemala, en donde el sistema de partidos políticos es demasiado frágil. Y existe quizás la convicción de que el debate político con legitimidad pueda ser sustituido por otros actores, o quizás en la complacencia por este sistema frágil de partidos políticos que tenemos actualmente. ¿Será suficiente? A mí me parece preocupante porque el resultado puede ser o puede poner en riesgo la gobernabilidad del país y la gobernabilidad en la región. Un sistema democrático que le falte el sustento de representatividad, le falta vida, y yo lo quiero comparar con un organismo
el organismo que le falte justamente esa aorta entre la sociedad y las decisiones políticas en donde pueda fluir la representatividad y la legitimidad. ¿Qué pasa si la aorta está congestionada? Pues la sangre buscará otros métodos, otros actores de la sociedad que traten de sustituir esa función de legitimidad la cual no tienen. Y crea, creo yo, un profundo rezago en el sistema democrático. Y es un sistema democrático en donde las líneas de conflictos y intereses no tienen, me parece, este sistema con partidos débiles, que no tienen los necesarios amortiguadores de la discusión pública y política. Y ante el estado de nuestros partidos también, pero también de los partidos en general en la región, no es de extrañarse que la ciudadanía no reclame mejores actores políticos y que los mismos actores políticos recaigan en un diálogo o en un discurso hasta antipolítico y puedan puntear ante la ciudadanía con un discurso antipartidario. En un discurso también en las campañas políticas pobre y no tomando justamente esa oportunidad del tiempo eleccionario para entrar en un debate profundo sobre la definición de prioridades de desarrollo del país. Queremos hoy retar a nuestros partidos políticos, por eso los invitamos, por eso queremos debatir justamente con esta herramienta que hoy les presentamos y quiere ser herramienta tanto de comunicación como instrumento de reflexión. Uno, por la profesionalización de la comunicación de los partidos políticos. Y segundo, porque me parece que hay una reflexión pendiente, también en nuestra familia política. Las campañas políticas no necesitarán de la congruencia valórica del humanismo cristiano también en campañas electorales. ¿O será más bien que confiamos más en el primer consultor gringo, y perdónenme, de Miami, que nos promete que con herramientas nuevas y exitosas podemos ganar las elecciones? Justamente por eso invitamos a dos personas de confianza de la Fundación para que sean autores de este libro y de esta herramienta para los partidos políticos. Y tenemos el gusto de tener uno de ellos hoy aquí, Jorge del Oro. La otra es Carmen Beatriz Fernández, de Venezuela. Y ellos, junto con Alberto de Aragón, forman parte de una organización de consultores políticos latinoamericanos de la Fundación Adenauer. Y no son solamente expertos de comunicación o expertos en la consultoría política, sino comparten también, y eso me parece fundamental, los valores y los principios que profesan nuestros socios políticos, los partidos de denominación humanista en la región. Yo creo que hoy queremos justamente entrar en el debate, darle el foro a estos actores políticos. Está el Partido Popular representado por Milton Enríquez, su presidente, está el nuevo y viejo Partido de la Democracia Cristiana, el PES, con Ana Guadalupe Martínez del Salvador, y estará también un joven miembro, Hugo Novales, del Movimiento Humanista Democrático de Guatemala. Retémoslos en este debate, también en esta revalorización de lo político, en esta revalorización de los partidos políticos. Me resta agradecer esta oportunidad porque será la última como representante de la Fundación Adenauer.
esta aventura para mí empezó hace 5 años y medio en esta región. He disfrutado muchísimo en debatir, en reflexionar, en pensar conjuntamente con ustedes los desafíos políticos, especialmente de esta región. Les agradezco de corazón, agradezco especialmente al INSEP por darme esta oportunidad, Mako, de finalizar las acciones, digamos, o mis acciones aquí en Guatemala, en este salón, en el cual todo de alguna manera empezó. Hace mucho más que 5 años, ¿no? Hace muchísimas décadas. Este sueño compartido de poder agrupar estos sentimientos y esta visión humanista que creo que necesita tener un lugar en Guatemala, pues lo compartimos y se respira en este salón. Cuídenlo, úsenlo, y creo que al final vamos a tener los resultados que creo que la ciudadanía guatemalteca anhela, no solamente para los demócratas cristianos, sino en un sistema pluralista de representatividad de todas estas corrientes políticas que necesita una sociedad para llegar a consensos y a un desarrollo también económico y también social. Agradezco a mucha gente, no voy a empezar con cada uno porque hay muchos amigos en el salón. No quiero dejar de mencionar que aquí está la señora Annette Schwarzbauer, es mi sucesora en mi cargo. Ya está aquí con nosotros, nos alegra muchísimo, ya está vestida casi de guatemalteca porque fuimos al lago de Atitlán, no para vacacionar, sino para trabajar justamente en la política local. Ella va a estar a cargo a partir de estos días de la Fundación Adenauer, así que ella va a ser ahora la cara visible de la Fundación en Guatemala, Honduras y El Salvador. Muchísimas gracias y deseo que todos disfruten de este debate sobre los partidos políticos. Entonces, invito a todos los integrantes de esta discusión que por favor pasen, y le daría la palabra a Jorge del Oro, que va a presentar, autor del libro, y que va a presentar brevemente la publicación para después ser comentada por Alberto de Aragón, y de ahí se desprende la viva discusión que está a cargo de José Carlos Sanabria de Asíes, que también le agradezco que haya tomado este desafío. Buenas tardes a todos y a todas, es un gusto estar acá, una vez más en esta sala que tantos debates hemos tenido, tantos cursos hemos dado, es una gran alegría. Me une a una estrecha relación con la Fundación Adenauer de muchos años más, mejor no recordarlo, pero bueno, casi 20 años trabajando en la Fundación. Quiero agradecer también una vez más, fundamentalmente a TIAR, que me dio la posibilidad, junto con Carmen Beatriz Fernández, de poder hacer un libro más vinculado a la comunicación política, que hoy tiene una fundamental importancia, siempre la tuvo, pero los medios hoy nos empujan, y quizás más a los políticos, a que esta herramienta sea de alguna manera valorada y bien trabajada para el éxito de las campañas. Cuando TIAR nos convocó a Carmen y a mí para la realización de este libro, pensamos con Carmen qué cosas podíamos decir que ya no están dichas, ¿no? Porque obviamente no es el primer libro que hacemos, pero tampoco es escaso el material que anda dando vueltas por el mundo en materia de comunicación política. Y esto tiene que ver también con una nueva relación que se plantea entre los medios y los políticos, fundamentalmente, y los partidos políticos, ¿no es cierto? Esta herramienta, que como ustedes saben,
obviamente hay irrumpido, por así decir, en la sociedad, como es Internet, o lo que denominamos 2.0, genera una relación distinta entre la política y los medios de comunicación. Si nos remontamos a unos siglos atrás, y justamente en Alemania con Gutenberg, en el momento que empieza la imprenta, ahí se genera una forma distinta de comunicarse. Luego, la radio, de alguna manera, fue una gran evolución técnica que tuvo el mundo en materia de comunicación. Y luego aparece la televisión como el gran medio que parecía ser que era el que se quedaba definitivamente, si bien hoy no ha perdido protagonismo, pero evidentemente la televisión produce un cambio sustancial en todo lo que tiene que ver con la comunicación política. Ahora, fíjense que estos tres medios que nombré, digamos, la prensa impresa o escrita, la radio y la televisión, tienen en común un denominador, que son unidireccionales, o sea, son discursos que van, pero no producen diálogo. En cambio, Internet produce justamente un diálogo, y es un diálogo permanente y planetario, si se quiere decir. Y ayer, justamente, antes de tomar el avión para venir a Guatemala desde mi país, desde Argentina, me recibí un informe muy reciente, muy fresquito, casi podríamos decir que pan caliente, de una consultora internacional muy importante como es Nielsen, que dice que el 30% de la población mundial está permanentemente online. Significa que 2.100 millones de personas, nada menos, están en este momento con sus computadoras encendidas, muchos dialogándose entre sí. Fíjense lo que es, 2.100 millones de personas. En un mes promedio pasan 35.000 millones de horas esas mismas personas navegando en la web. China cuenta con 456 millones de usuarios de Internet, el 34% de la población. Un dato desconocido para nosotros, ¿no? Pensamos que China obviamente es un país que, si bien hoy crece a un ritmo importantísimo, no tenía esta magnitud y porcentaje del 34% de su población con acceso a Internet. Y otro dato curioso, que los brasileños son los que más amigos en redes sociales tienen, con un promedio de 481 amigos por usuario. Y el otro extremo están los japoneses, con 29 amigos por usuario. Además, Internet nos permite a cualquiera de nosotros subir opinión en Facebook, en Twitter, en YouTube, y ser visto y oído por miles de personas, y además podemos de alguna manera generar debates, influenciar en la sociedad, no solo de nuestro país, sino debates internacionales como se dan a través de los foros. Por un lado esto yo lo veo positivo, ¿no? Pero por otro lado veo que se está creando como una torre de Babel, por así decirlo. Y a veces le hace muy difícil distinguir al ciudadano común, entre lo que es, digamos, basura frívola, si me permiten la expresión un poco grosera, y lo que es material en serio. Porque si tomamos un ranking de Google News, Paris Hilton, la actriz, tiene más visitas que un cambio de gobierno en Libia. Fíjense, digamos, las audiencias, cómo se comportan. Y este es el contexto que les toca vivir a los políticos y a la política, ¿no? Hoy la construcción de la imagen pública va más allá del manejo de los medios formales. Y yo siempre recomiendo, más allá de los medios formales o no formales, una dinámica y una necesidad que tienen hoy los políticos y la política en general, que yo siempre digo, si no toca corazones, evidentemente no gana votos. Por eso la comunicación, sea cualquiera los medios que usemos, tienen que tener emotividad. No voy a decir mucho más del libro, pero sí me parece importante que, obviamente muchos de ustedes, así lo espero, van a leer
lo que Carmen, Beatriz y yo hemos escrito en relación a esta nueva herramienta, pero me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el contexto, no solo de Centroamérica, sino de América toda. Y creo que hay cosas que en común que están pasando en América, producto de cosas que sucedieron a través de la historia, que fueron construyendo el pasado y el presente de nuestros países. A mediados del siglo pasado proliferaban líderes democráticos y autoritarios. En los 60 comenzaron los movimientos de guerrillas y la insurrección. En los 70 las dictaduras militares. Después, en los 90, llegó el neoliberalismo. Y finalmente, en este siglo, aparecen gobiernos que se proclaman, digamos, progresistas, con un gran sentido o impronta, mejor dicho, popular, y que siguen en el poder y que modifican constituciones a gusto del consumidor, o sea, los que están en el poder, para quedarse en el gobierno. Son ciertos denominadores culturales, diría yo, y procesos en común de Latinoamérica, ¿no es cierto? Y esto tiene, creo, otra raíz común. Nosotros hemos sido colonizados por España, por más militares que civiles, por una fuerte impronta de la Iglesia Católica, distinto a la Iglesia Protestante. Estos temas que son de raíz cultural, la política no los puede desconocer. Dejamos de ser colonia recién en el siglo XIX, pero manteniendo grandes rasgos del siglo XVIII, que arrastramos incluso hasta las vísperas del siglo XX. La industrialización en muchos de nuestros países fue muy tardía, la democracia muy accidentada, y creo que esto origina las tendencias que hoy en bloque está viviendo América toda, ¿no? Y con comportamientos similares. Por ejemplo, hace 15 años ni soñábamos que el indigenismo iba a tener una injerencia en la política, y hoy tenemos en Bolivia un presidente que es indígena. O sea, hay cosas que se dan en una forma muy vertiginosa, y quizás es producto de esa globalización, de las ideas y de las economías, pero creo que hay una deuda pendiente desde la política, y creo que este es el gran desafío que tenemos los que trabajamos en política y particularmente los partidos, de crear sociedades de derecho. Y yo creo que lo fundamental y que veo a lo largo de toda Latinoamérica es poderes judiciales sin independencia, sin honestidad, y sin honestidad e independencia no hay justicia. Y quedan sectores marginados de la sociedad que no llegan a, digamos, lo que el neoliberalismo dijo como el derrame de la bonanza, y que si no se intentan emparejar esas desigualdades de ciudadanos, esos ciudadanos sin duda van a estar desplazados. Y otro tema que no podemos soslayar es que la impunidad reina en toda América. Para el delincuente, para el corrupto y para el asesino, y ahora más con mucha fuerza para el narco. La amnistía, señores, es permanente. La gente es absuelta antes de ser juzgada. Y esto es muy grave, y creo que es una de las tareas pendientes que la política tiene. Es un gran desafío, pues, sin duda, ¿no es cierto? Y miren, un análisis que hemos hecho con un grupo de sociólogos, este nuevo economía negra que genera el narcotráfico, ¿no? Una nueva instauración que hace 20 años tampoco sospechábamos que iba a existir y que hoy se ha hecho carne lamentablemente. Hace 30 años, si uno era hijo de un machetero de un ingenio en Centroamérica, su papá que ganaba $2 o $3 diarios por día, ¿no? No había un porvenir, no había otra cosa para hacer. Hoy uno puede entrar a una mara y a lo mejor, quizás, con suerte, vive 4 o 5 años por la violencia que estas organizaciones engendran. Pero mientras tanto puedes vestir en Armani, puedes tener un reloj de oro, hasta una linda chica al lado de uno. Esto es una nueva realidad que hay que enfrentar con mucha crudeza y que lamentablemente está jalando fuerte a la juventud. Este
el nuevo futuro creado por esas condiciones que hablé antes, a mi juicio, que hacen una sociedad psiópata, surgida de la impunidad que quedaron de esos sistemas, de ese remero que hoy lamentablemente tenemos en muchos lugares. Y no podemos desconocer la conexión de este presente con el pasado. La política debe tender a construir ciudadanía, debe contribuir a mejorar el propio sistema. Ese es el gran desafío. Yo creo que no será fácil, pero tampoco imposible. Muchas gracias. Ahora sí. Ok. Muy buenas tardes, gusto estar con ustedes. Reconozco que aquí hay personas que podrían estar en este podio en estos momentos haciendo la crítica de este libro. Y les confieso que me costó mucho trabajo poderlo sintetizar en 10 páginas de comentarios, porque en realidad dan ganas de seguir y seguir leyendo. En particular, cuando se trata de dos amigos directos, dos personas muy queridas, Carmen Beatriz, que pena que no la tengamos con nosotros, y Jorge del Oro, compañeros de OPLA de algunos años ya, desde que fundamos la institución en Brasil. Ahora, pues me toca a mí hacer lo mismo que Jorge hizo por mí hace unos cuantos años. La cuestión es que yo tengo un libro que salió al aire, fue lanzado, y Jorge lo leyó en su trayecto desde Madrid hasta Buenos Aires. Y en ese lapso, pues me hizo unos comentarios que me hizo modificar algunas cosas del libro. En este caso me ha tomado a mí aproximadamente 10 días y tenía ganas de seguir leyendo, y en realidad, pues he logrado una síntesis que espero que sirva de algo para los presentes. Así que muchas gracias inclusive por habernos mencionado. Ok, comparto el espíritu que se refleja en la presentación de Jack, en donde reclama la actualización y profesionalización de las nuevas tecnologías de la comunicación política, sin que esto implique perder nuestro fundamento ideológico o nuestra visión humanista. Ser parte del debate de la cosa pública y contribuir al forjamiento de un destino común mediante el ejercicio de una democracia como forma de vida y no solo por votos. Este libro es un mensaje a quienes tienen la responsabilidad de la creación y consolidación de una estructura institucional donde los principios y valores que se sustentan sean apreciados en toda su magnitud a través de las acciones que dignifiquen a la persona humana. Tal como lo enfatiza la licenciada Catalina Soberanis, la importancia de transitar de la democracia electoral a democracias de ciudadanía, en los cuales las personas sean vistas como protagonistas y no únicamente como objetivos o targets. Ella, con toda justicia, reclama el protagonismo de la persona dentro de un contexto democrático amplio y no solo amarrado a los procesos electorales, y el desafío ya no solo de una campaña electoral efectiva, sino ser partícipe del fortalecimiento democrático mediante aportaciones significativas que impliquen constancia de nuestra presencia como personas. Por ello se insiste en el ser humano, la persona como tal, la que se forja a través de momentos históricos y la que la posteridad los convalida y los realza porque son perdurables. Esto es lo que se pretende que sean nuestros valores, los que formen parte como sentimientos nacionales que se arraigan fundamentalmente en la conciencia de los habitantes. Agrego a lo ya dicho la necesidad de superar las democracias de audiencia caracterizadas por la personalización de la videopolítica, el populismo mediático y la voluntad electoral, y darle un valor primigenio al ser humano como centro motor, sujeto a objetos de la acción política. Democracias en las cuales la fraternidad y solidaridad sean el producto de la confianza y credibilidad sólida y responsablemente fomentada por los liderazgos políticos. En los 7 capítulos hay uno que dice identidad local. En Centroamérica, como mencionó Jorge hace un rato, nuestra cultura es carente de una filosofía política consistente
Y esto es lo que se refleja en la debilidad del sistema. La apatía de la mayoría de los ciudadanos como para participar en política. Eso yo no participo, es un desprestigio, mi familia no me deja, etc. El rechazo a la clase política, la indiferencia ante los procesos electorales, lo que ha provocado un constante intento de concienciación para estimular las asistencias a las urnas. Y la perenne duda en cuanto a la pureza de las elecciones, que evidentemente ha mejorado tremendamente, en Guatemala en particular, pero sigue existiendo la duda. En general desconfiamos de las instituciones públicas, casi de todas. Se buscan valores que se les produzcan confianza, pero estos no responden con la efectividad deseada por tantos años de frustraciones. De aquí la indiferencia, el rechazo y el desencanto con la política y los políticos. Compartimos el criterio en cuanto a lo que la cultura de la nación se forma y consolida con la participación de todos, y la tarea de los partidos políticos es precisamente reforzar esos nexos. Una cita: el ser humano es el eje de todas las decisiones, compartiendo valores, teniendo el bien común como meta en el marco democrático, pluralista e inclusive en las expresiones particulares de sus habitantes. La evolución de las sociedades ha marcado cambios, cual si fuesen círculos, más pequeños cada vez, que se mueven en torno a intereses comunes. Cada uno de sus particulares peticiones y demandas, atenderlas individualmente y en su conjunto, es la difícil tarea de una campaña. Esta fragmentación de las sociedades, cual micromercados electorales, deben de tener su respuesta en la estructura partidaria. Obviar esto es obviar la composición del electorado, que ya no es solo género, edad y territorio, son elementos culturales, sociales, económicos, gremiales, ambientales, etc. Todos son con exigencias cada vez mayores. Queda para la historia la victoria de George Bush, gracias al voto en Miami, cuando el caso del niño León González, la participación de Janet Reno, etc. Un ejemplo clásico de un microsegmento que tuvo una influencia a nivel nacional, o sea, en una gran sociedad. En cuanto a la planificación, los que hemos participado en campañas políticas entendemos que el pensamiento de Carmen Beatriz Fernández, que en este capítulo resume las pertinencias y la gestión, y nos quedamos con el axioma al que hace referencia. A veces es así, a veces no. Esto resume las dificultades o niveles de resistencia de las campañas. Nunca habrá dos campañas iguales, siempre son diferentes, aunque se trate del mismo candidato, del mismo partido, siempre habrá cambios. Eso lo manifiesta también Carlos Fara, otro compañero de OCLA. En una grata referencia da pauta cual guía de navegación. Aquel político que se digne en llevar a cabo los 25 principios planteados por Carmen Beatriz, puede hablarse ya de un candidato potencial. Las reflexiones sobre las estrategias de segmento del mensaje y la estructura partidaria como elementos armonizados para una campaña exitosa. El énfasis en la organización debe ser moldeada en un tiempo perentorio, un cuadro de situación altamente complejo, dinámico y con la capacidad de respuesta rápida, y lo que pareciera que es una broma, pero es real. No hay honrosos segundos lugares. Se gana o se pierde. Solo al final de la campaña se sabrá si el trabajo realizado ha sido o no ha sido bueno. Los instrumentos. Los autores definen la campaña electoral como un proceso en el cual, desde un comando de campaña, se intenta influir sobre una sociedad. El proceso de comunicación que recibe la información de la sociedad, de los grupos objetivos y segmentos, en dirección al partido de los consultores, a través de la medición de opinión pública. Y la devuelve convertida en mensajes motivadores con intenciones promocionales y proselitistas a través de distintos medios de comunicación. En lo referente a los inputs o caja negra de las campañas electorales, describen con mucha claridad el final y la importancia de la información cualitativa, muchas veces obviada por los candidatos y por los propios consultores y directores de campaña, sin tener presente que a los autores señalan con claridad meridiana la forma correcta de utilización de los datos. Hacen mención de la información cuantitativa, que son las encuestas, en su forma correcta de utilización dependiendo de la fase por la cual esté transitando la campaña y de la metodología para su recuperación.
En lo que a los métodos para la obtención de información cualitativa se refieren principalmente a los grupos de enfoque, aunque no el único método, sí es el más utilizado en el levantamiento de datos cualitativos a través del mundo, alrededor del mundo. Y no remiten a la profesionalidad con que estos deben ser diseñados y conducidos, la independencia con que se debe trabajar y los riesgos de la contaminación que deben ser evitados. Los que hemos estado por más de 3 décadas ligados a esta actividad, somos testigos de la dificultad que sufrió este fiel método hasta que al fin logró ubicarse en el contexto de la investigación de opinión. Se incluye una secuencia de los estudios cual y cuantitativos como herramientas que son para trabajar estratégicamente, cita, y en algún lugar leímos un título sui generis, el dudoso encanto de las encuestas, su valor predictivo. Y hacemos nuestras las palabras del colega mexicano Alejandro Garnica, quien menciona: es credibilidad, confianza y reputación pública de que se han seguido métodos y procedimientos adecuados para poder dibujar escenarios del sentir ciudadano. Carmen, Beatriz y Jorge mueven la manivela del tiempo y nos llevan ante la mano a recorrer momentos históricos donde un simple gesto de descortesía, en un caso, y despreocupación y el pobre manejo publicitario en otro, influyó decisivamente en las pérdidas de elecciones en que compitieran candidatos como Mario Vargas Llosa en Perú y Lech Walesa en Polonia. Compartimos el criterio de que las percepciones son realidad, es la realidad. De esa cuenta, los candidatos son lo que la gente, el votante, percibe que son. En general, todo cuanto se necesita comunicar al público, nombre, color, logotipo, candidato, programa, debe ser parte de un estudio previo, pre-test, para determinar su aceptación por parte del grupo objetivo, no de los responsables de la campaña, cosa que nos sucede constantemente, siempre. Esta información que se constituye en un puente de comunicación eficiente de grupo objetivo a figura o partido, para dar lugar a la respuesta de figura o partido a grupo objetivo, en forma de satisfactores que por lo regular se divulgan a través de los medios de comunicación. La investigación política provee información para lograr los objetivos de la campaña. Ganar, o como segunda opción, para crear una buena imagen o posicionamiento ante la opinión pública a través del tiempo. Este capítulo encierra en breves líneas lo que toma años en aprender. La experiencia de este caso me permite decirlo en forma enfática. Va más allá de la simple referencia de la investigación política y los medios de comunicación social. Es un compendio de guías, recomendaciones, en una frase, un checklist de los responsables de la campaña, incluido el candidato. Además, brindan útiles recomendaciones para el usuario, advirtiendo muy atinadamente que los medios de comunicación masiva no constituyen la fuerza motriz de la campaña, no necesariamente. La ciberpolítica, son las nuevas herramientas, es uno de los capítulos que creemos que debe ser leído con mucho detenimiento. Es el contexto del futuro en el presente, nos ubica como previsiblemente se desarrollarán las campañas y sus experiencias inmediatas. Lo que nos anuncian como futuro dejó de serlo, ahora es el presente. A modo de advertencia, se destaca la importancia de los bidireccionales, de la bidireccionalidad en las comunicaciones, ya que es usual que las herramientas de la ciberpolítica se utilicen exclusivamente para informar, publicitar o divulgar, pero son subutilizadas en su potencial de comunicar. Ello denota que pese a la manifestación de los medios de comunicación, la masificación, subsiste en el ser humano la necesidad de contacto, el intercambio, la interrelación y la interactividad con los demás. Por ello, que dice que escuchar es importante, y lo dice hasta el presentador Cala en CNN, el secreto del buen hablar es saber escuchar. No es ya tener un sitio web, sino entender el mundo de las relaciones personales que yacen alrededor de las redes y participar en ese amplio y nuevo ecosistema que puede fortalecer la democracia. Es necesario que los partidos políticos cambiar los patrones de pensamiento, actualizar todo lo aprendido para enfrentar este nuevo escenario desde el conocimiento y la reflexión. Habiendo reconocido la innegable utilidad de la ciberpolítica, es importante tomar en consideración
que aún hay limitaciones y falta camino por recorrer en términos de desarrollo y acceso a las nuevas tecnologías de la información. La democracia debe garantizar la igualdad y la equidad de la participación y ello demanda hacer en la política, que la política sea una actividad accesible a todos. En este sentido, la utilización de los medios tradicionales, especialmente la radio, siguen siendo primarias en la región. Debe tenerse presente que el contexto importa, y no solo importa, sino también define. Una serie de recomendaciones también permiten evaluar nuestra relación con los medios de comunicación tradicionales, pero en otras perspectivas más depuradas, rápidas y con más vigor. Esta es una forma sencilla de aprender el poder del Twitter, a tuitear. Se recomienda leer 6 mandatos como la sobrevivencia política a través del activismo político virtual o la promesa de contar con el ejercicio ciberactivista entrenados y comprometidos. Diríamos, si estuviéramos en red en estos momentos, me gusta. Es el candidato del mensaje. El candidato y la forma de comunicarse es y será la eterna interrogante. ¿Quién tendrá más oportunidad de éxito? ¿Un candidato mediocre con una campaña buena o un candidato bueno con una campaña mediocre? Es un compendio de ideas, sugerencias y análisis. Jorge nos ubica en el contexto de los electores en cuanto a los elementos de la persuasión para orientar su voto. Un hilo de sagaces ejemplos permite conocer el por qué candidatos como George Bush y Ronald Reagan ganaron sus respectivas elecciones teniendo un potencial limitado en su imagen. El análisis es referido también al manejo de la información, el mensaje y los temas en una secuencia que permite su comprensión y alerta para experiencias futuras. Me quedo con una frase la cual he puesto de manifiesto en más de una ocasión. Lo simple y breve es 2 veces más efectivo. Y para quienes quieren adoptarlo como norma, hay un decálogo para construir un mensaje. La persuasión no debe basarse en la mentira y el engaño. Padecemos actualmente de una crisis de legitimidad política que es preciso subsanar. Manuel Castells afirma que esta es la peor de las crisis. Si no hay una recomposición del vínculo básico de confianza, prevalecerá la emoción del medio, que es la destructiva, sobre el de la confianza, que es la positiva, y crea vínculos sociales. La gente necesita esperanza para ciertas y no manifiestos los buenos intenciones de fraudes. El libro también destaca la importancia de la ética y el carácter personalista de la política y las campañas electorales. Me parece que uno de los ejes de este capítulo gira en torno a la importancia de saber elegir el mensaje. Pero igualmente importante es mantenerse fiel a él, o como dice, es mejor prometer poco, pero factible de realizar. La unidad de campaña, manual de campaña, guía en medio de caos, es el tema 6. Quienes hemos estado inmersos en campañas queremos entender en toda su extensión lo que es un caos, cómo se forma, pero también cómo se controla. En este capítulo se pueden apreciar en forma sencilla las avenidas por su control, siendo claros en establecer manual de campaña como documento básico, el que a medida que se ha respetado, así será la importancia o la solución de los problemas. Para cualquier candidato que se precie de serlo, debe tener en cuenta una serie de asociaciones con su persona, es decir, qué hacer para que lo identifiquen. Los autores recomiendan generar una marca propia, el branding, que se logra mediante una mezcla congruente de elementos, señalando los pasos al respecto. El simbolismo, los colores, el lema, el mensaje, la estética y su presentación. Se matizan estos aspectos mediante una serie de ejemplos, nos ubican en toda la extensión de su valor. A modo de guía nos ofrecen excelentes consejos sobre la tipografía, los afiches, los eslogans, etcétera, que son una parte trascendental de la campaña. La comunicación racional o emocional, este capítulo devela una de las situaciones más difíciles de apreciar en una campaña, la estrategia de comunicación del candidato,
La disyuntiva de siempre, cómo parecer el candidato ideal sin ser el candidato ideal. El mensaje queda entonces como si el candidato más que nunca es el mensaje, es un emisor único, termina siendo forma y contenido al mismo tiempo. La comunicación del candidato es una confluencia de realidades, sus valores, experiencias, su pasado, su propuesta para gobernar, pero se asume que debe tener una dosis de emocionalidad que motive, que despierte sentimientos hacia él y que deriven en un apoyo a la hora de la decisión. Esta es la parte más frustrante. Tiende a ganar el candidato que levanta mayor carga emocional por sobre quien basó su esfuerzo proselitista en la credibilidad y la confianza. La invitación a ser parte del desafío queda latente. Se enfatizan los contextos políticos, sus cambios, adecuaciones legales, la corta vida de los partidos políticos, el dilatado cacicazgo. Pero en esencia las campañas políticas tienen una mejor expresión en sus tareas difíciles y conflictivas, donde convergen una serie de situaciones, a veces disímiles, entre ellas, pero que deben ser armonizadas en un solo fin, en un solo proyecto. Termina en un encuadre de todos los, por lo menos la mayoría pareciera ignorar. Una buena campaña no es garantía de una buena gestión. Después vienen entonces los famosos anexos, excelentísimos, que es la República de Guarán, el análisis de las elecciones de Colombia y de Costa Rica, el Estado de Puebla, etc. Aquí termina mi participación. Yo reitero el privilegio que me han conferido al poder estar ante ustedes, en particular comentando un libro de tan directos amigos. Así que muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias Jorge del Oro y Alberto Aragón, tanto por presentar como por comentar este importante libro. Y bueno, creo que llegamos a un momento en el cual debemos de generar un espacio de discusión con actores políticos que están y que han estado inmersos en campañas políticas. Y precisamente para ello hoy nos acompaña el señor Hugo Novales, quien es miembro del Movimiento Humanista Democrático. También nos acompaña el señor Víctor Enríquez, quien es el presidente del Partido Popular de Panamá. Y tenemos, por otro lado, a Guadalupe Martínez, también es miembro del Partido de la Esperanza en El Salvador. Bueno, pues antes de iniciar este debate me gustaría poner las reglas del juego. Hoy vamos a tener una ronda de 3 preguntas, en donde cada uno de ustedes 3 van a tener un espacio de 3 minutos para responder. Entiéndanse bien que estas preguntas son o buscan generar debate, son preguntas generadoras. También, si se da el caso de que alguna persona, alguno de los miembros del panel quisiera intervenir o decir algo en alusión a la intervención de otro de los panelistas, también podemos abrir un espacio de 2 minutos para hacer esa intervención. Pues yo creo que podemos ordenar las intervenciones, y por favor esto sin ninguna connotación ideológica, pero y tampoco ni con una connotación de género, pero yo creo que podemos empezar de derecha a izquierda. Y para ello voy a poner sobre la mesa, sí, porque aclaro para que después no haya ningún malentendido. Bueno, pues la primera pregunta que quiero poner sobre la mesa es, luego de la presentación de Jorge del Oro y los comentarios de Alberto Aragón, Guadalupe, ¿qué reacciones, qué impresiones hay? ¿Cómo podemos ver esta mirada que nos presenta el libro de campañas políticas en el contexto de El Salvador? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por permitirme estar esta tarde aquí con ustedes. Soy miembro de la dirección del Partido de la Esperanza, que es la democracia cristiana de El Salvador. Ya les cuento un poquito por qué ahora somos de la Esperanza.
Y además de darles la bienvenida a los hermanos hondureños, que los acabo de ver que están aquí en la primera fila, y pues deberían de estar aquí porque son del partido de Honduras también, dando sus puntos de vista. Bueno, después de escuchar tanto a Jorge como a Alberto, yo creo que en el caso de El Salvador, precisamente porque vivimos una circunstancia muy particular, que fue el anuncio de la cancelación del Partido Demócrata Cristiano a partir de un resultado electoral de hace 8 años, que la Sala de lo Constitucional lo establece en una resolución a menos de un año de las elecciones para diputados y alcaldes, y frente a la situación de fundar un nuevo partido, quiero decirles que para nosotros la herramienta del Facebook fue excepcional por 2 circunstancias que quisiera explicar. La primera, hacia adentro, porque nos permitió estar en constante comunicación y sobre todo trasladándonos entre nosotros mismos información. ¿Por qué? Porque como estábamos en medio de un proceso electoral, ya habían nominados candidatos a alcaldes y a diputados en casi la mitad del territorio, en más de 140 municipios, y sin partido, porque nos acababan de anunciar que nos estaban cancelando y tampoco teníamos registrado una nueva marca, y había que tomar la decisión de hacer un nuevo partido, lo cual implicaba recoger 50,000 firmas como mínimo en menos de 2 meses. Entonces la apertura de cuentas de prácticamente todos los candidatos, aún en los pueblos chiquitos, yo creo que ustedes conocen qué pequeño es El Salvador. ¿Y cuántos municipios tenemos? Tenemos 262 municipios. Con una ventaja, las remesas han generado... tenemos 30 segundos. Que en cada municipio haya un ciber. Hay un ciber. Entonces hay siempre la posibilidad de usar cuentas. Entonces eso nos permitió mantenernos informados de cómo iba el proceso de recolección de firmas, y sobre todo en el plano de la prensa nos estaban tomando fotografías, información, comentarios del proceso de recolección de firmas. O sea que para nosotros fue una herramienta valiosísima hacia afuera por la comunicación con la prensa, y hacia adentro sobre todo para darnos identidad, para tener comunicación y para sobre todo trasladarnos información interna. Muchas gracias, Guadalupe. Ahora es el turno de Milton, y para ello, señor Milton Enríquez, ¿cómo se vive esta temática en Panamá? Hay experiencias como la que Guadalupe está poniendo sobre la mesa de la utilización del Facebook para generar una organización partidaria, para enviar mensajes. ¿Cómo se vive esta situación en Panamá? ¿Va a resetear el tiempo? Sí, por supuesto. Yo quisiera empezar por algo más general. Desde la caída del muro de Berlín se planteó la muerte de las ideologías, y los partidos ideológicos empezamos a hacer crisis y a abandonar la formación ideológica, y con ello abandonar nuestra identidad. En el tiempo también se dice que los partidos son irrelevantes, que estamos yendo a un camino de una democracia directa, y se señalan estos mecanismos de participación, Facebook, Twitter, etcétera, como los vehículos de la participación directa. Asimismo, se declara el fin de los medios de comunicación social. La gente ya se puede informar directamente. Yo no estoy de acuerdo con esas tesis. Mientras más información hay, más necesidad hay de un intermediador que le dé orden y sentido a la información y que lo haga con credibilidad. El futuro de los periodistas y de los medios de comunicación es ser ese gran cernidor de la información que le dé entonces credibilidad a una forma comprensible de transmitirla. Lo mismo con los partidos políticos. Una vez cometí el error, por allá por el año 91, de preguntarle a un académico que qué iba a pasar ahora que se acabaran los partidos políticos, porque con la muerte de las ideologías se hablaba de la muerte de los partidos políticos. Y me contestó: mire, jovencito, en ese tiempo yo era jovencito,
no importa cómo se llame, partido político, sindicato, club, si busca el poder es un partido político. Vamos a encontrarnos con organizaciones que no se reconocen como partidos políticos, pero que buscan el poder. Sin embargo, son partidos políticos disfrazados. Quiero señalarles también que si vemos lo que ha pasado en el mundo con este movimiento de los indignados, y leemos bien el discurso de los indignados, no hay mayoritariamente un planteamiento de abandono del sistema democrático. Ningún grupo de indignados está pidiendo dictaduras, ni tampoco están pidiendo la abolición del sistema de mercado, de la libre competencia, la libre concurrencia. ¿Qué están pidiendo? Están pidiendo la ética en la política y la ética en los mercados. Como miembro de un partido demócrata cristiano, el Partido Popular, yo me pregunto, ¿cómo es posible que los partidos demócratas cristianos que hemos enarbolado la bandera de la ética no estemos montándonos en esa ola y representando ese sentimiento mundial de la ética para la política y la ética para los mercados? Si esa es nuestra, 30 segundos, esa es nuestra tarjeta de presentación. Y en un mundo que detesta la polarización, los partidos de centro son los partidos que debieran estar abanderando los movimientos políticos. Entonces, solamente quiero decir una última frase en los segundos que me quedan. Cuando uno oye las cifras de cuánta gente está conectada a la internet, se puede impresionar, pero eso es engañoso, porque no todos están viendo lo mismo. Al contrario, están viendo tantos distintos lugares y sitios que se da lo que se llama en mercadeo la economía de la cola larga. En la era en que estamos ya no es la era de la información, termino con esta frase, es la era de la atención. Solo la información que llama la atención tiene valor. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas por ajustarse al corto tiempo que tenemos para responder las preguntas. Yo sé que son temas apasionantes, son temas que dan pues muchísimo para hablar, pero lamentablemente tenemos restricciones de tiempo. Hugo, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo antes de responder la pregunta, tal vez me gustaría contextualizar un poco mi participación en este foro, precisamente porque el movimiento es hasta ahora poco conocido en el contexto guatemalteco. Nosotros somos una organización política, aún no somos un partido político, pero participamos durante la elección anterior en alianza con un partido político pequeño. Lamentablemente no tuvimos los resultados de una campaña política exitosa, pero esperamos mejorarlo junto con el apoyo de la Fundación Corrada de Adenauer en materia de formación política y del INSEP también. A mí, una de las cuestiones que me pareció más importantes en el contexto del libro que estamos comentando es el hecho de que vincula la campaña política pues, 2.0 con la campaña política real o de organización. ¿Por qué quiero traer esto a colación? La experiencia de la campaña anterior, y no solo del partido con el que nosotros participamos, sino que de otros partidos, nos demuestra que al final, independientemente de las cifras de acceso a Internet que tengamos, independientemente de la cantidad de likes que podamos tener en la página de Facebook o de los seguidores que tengamos en Twitter, nada de esto es útil si no se tienen dos cuestiones fundamentales. La primera es una organización territorial real. Es decir, en el caso particular del partido con el que nosotros competimos, nos dimos cuenta de que éramos uno de los partidos más populares en las redes sociales. Sin embargo, la ausencia de una organización a nivel de tierra, pues al final nos cuesta, y nos cuesta en muchos sentidos. Incluso afecta a la campaña 2.0. Tuvimos el caso incluso en un momento en el que nuestros candidatos presidenciales estaban enfrentados directamente con los candidatos del partido oficial, en el que nuestras páginas de Facebook fueron bloqueadas. ¿Por qué? Porque resulta que el partido que es más grande, que tiene más afiliados, que tiene más militantes, pues tiene la capacidad de bloquear una página en Facebook de manera mucho más fácil. Entonces, me parece que ese es uno de los temas fundamentales. El segundo, y se relaciona con lo que ya ha mencionado, lo mencionó Jorge del Oro, lo mencionó también Alberto y lo mencionó Milton, el tema del mensaje. Al final, de nada nos sirve tener una infraestructura comunicacional amplia si no tenemos un mensaje conciso, un mensaje con mucho contenido
y un mensaje que parta de principios. Que al final es un lenguaje que toda la gente entiende, es decir, no todas las personas van a hablar o entender de políticas públicas, no todas las personas van a entender de legislación, eso a nivel del ciudadano es muy complejo, pero en el caso de los principios, los valores, y en particular los principios y valores que los partidos que estamos acá representados pues promovemos, son valores que la gente puede entender y puede digerir porque son valores que están muy afianzados en sus propios valores. Entonces ese es un tema que me parece que es muy relevante. No sé si tengo más tiempo, ¿no? Hasta ahí, ok, muchas gracias. ¿El moderador puede hacer una inserción? Sí, por favor. En relación de 3 al... minutos también. ¿2 de 3 minutos. No, de 2. Ok. Voy a respetar, pues trataré de 1,5. No, simplemente la herramienta per se no va a hacer ganar una elección. Yo veo muchos políticos, no muchos, pero algunos, que tienen la última tecnología, el iPod, la BlackBerry. El problema es que lo que tienen de contenido son ideas del siglo XIX, no condicen con la tecnología. Y lo que pasa también es que el medio debe ser usado profesionalmente cuando uno encara una campaña, no porque tengamos acceso a Facebook o al Twitter, simplemente vamos a convencer a la gente. A la gente hay que convencerla primero con las ideas, y si no las tenemos, la verdad que estamos complicados, así usemos la mayor o mejor tecnología. Y segundo, con lo que también comparto con Milton, que es justamente una organización política detrás. Y también la herramienta sirve en aquellos sistemas donde obviamente la oposición no tiene cabida. Y digamos, vamos a ser claros, Venezuela, Ecuador, incluso en mi propio país, muchos de los mensajes de la oposición corren a través de los sistemas de redes, porque tenemos bloqueados los medios de comunicación, porque tenemos monopolio del Estado, que es una gran tendencia en Latinoamérica, a controlar los medios de comunicación y a amordazar a la libertad de prensa. Entonces es una vía de escape que, bien usada, con contenido ideológico y político, puede ser una herramienta muy buena. Gracias. Muchas gracias, Jorge. También hay 2 intervenciones por parte de los panelistas. La primera la hará Guadalupe y la segunda Milton en relación a este tema. Guadalupe, por favor. Sí, gracias. Escuchando a Milton, yo estoy de acuerdo que la participación directa es la manera en la que se establece la relación cuando se mete uno a la red. Pero en el caso de los partidos políticos, con una estrategia correcta puede ser usada para un diálogo interno. Y me quedo con la reflexión que hacía precisamente Jorge, cuando decía el Internet lo que produce ya es una comunicación de doble vía, donde no hay solo un mensaje hacia allá, sino que también recibe reacción y respuesta hacia acá. Entonces yo creo que el reto nuestro de partidos políticos ahora, precisamente en el caso nuestro, un partido viejo y nuevo al mismo tiempo, una contradicción, es cómo usar esta herramienta para precisamente provocar un diálogo con la militancia, no solo con la reacción de los que quieren estar en la red criticando por criticar, sino que cómo meterla a nuestras herramientas para generar una participación interna y una democracia y un intercambio con la dirección del partido. Muchas gracias. Mire, la gente vota por gente. Si los partidos se ven muy colectivistas, no van a tener apoyo popular. Eso lo descubrió el Congreso Nacional Africano cuando escogieron a Mandela como símbolo de los presos políticos. Había otros, pero Mandela fue escogido como símbolo y se construyó una campaña alrededor de Mandela. Igual es con la política. Si pretendemos construir un proyecto solo sobre un partido político, sin candidatos, los resultados van a ser mediocres. Primer elemento. Segundo elemento, no hay que confundir para qué sirven las redes sociales. Las redes sociales no reemplazan la estructura partidista. Esto es como en la guerra. La fuerza aérea puede ablandar al enemigo, pero solo cuando uno toma el territorio que gana la batalla. La infantería es la estructura del partido político. Las redes sociales han venido a complementar o hasta reemplazar a los medios de comunicación, a lo que es la publicidad que uno hacía antes en los medios, que antes le costaba
cientos de miles o millones de dólares y ahora es casi gratis si uno puede crearlo a través de redes sociales. Pero hay un grave error que lo denuncia Malcolm Gladwell en un escrito en el New Yorker, que dice, hay gente que piensa que porque tiene 100.000 seguidores para una causa en Facebook y esas personas donan $1 al mes, el día que los convoquen a una marcha van a ir, no van, porque ellos sienten que ya con haber puesto el tweet o haber puesto el balboa, el dólar, ya ellos cumplieron. Y trasladar la movilización social virtual a la movilización política real es el reto de los partidos políticos y para ello se requieren las estructuras. Hay que apoyarse en las redes sociales, es lo moderno, pero no se puede depender solo de ellas, lo que dijeron en algunos de los países. El que vive de la tecnología muere por la tecnología. Basta con que te bloqueen tu sitio y se acabó tu capacidad de comunicación. Tienes que tener medios alternativos. Termino diciendo que, sin embargo, se abren grandes oportunidades. Ustedes pueden subir a la página web el arte del póster del candidato y pedirle a los seguidores que impriman ellos 1, 10, 20 pósteres y los regalen. ¿Cuánto le costó a usted eso? Nada. ¿Cuánto es el efecto multiplicador? Miles y cientos de miles de personas haciendo eso producen una comunicación fuera de la red, ya en lo físico, muy barata. O sea, ustedes pueden utilizar la red para subir videos de YouTube con la cuña completa que ustedes quieren. No tienen dinero para pagarla de la televisión. En televisión se pone un pequeño anuncio. Vea el anuncio del partido tal en tal dirección. Entonces le cuesta una fracción, usted apela al mercado masivo y lo manda a la red social. La síntesis de esto es, las redes sociales no reemplazan a los partidos políticos ni a la capacidad de movilizar a un país. Son útiles, pero no podemos depender exclusivamente de ellas porque todavía no las domamos con suficiencia para evitar que nos sean arrebatadas. Muchas gracias. Pues es un tema realmente apasionante. Yo aquí he estado tomando notas y tengo ahí algunos temas que creo que son importantes abordarlos, pero me surgió una pregunta que quiero poner sobre la mesa. ¿En qué medida los partidos políticos con una ideología humanista priman o le dan mayor peso y esto tal vez en un contexto de una sociedad mediática, una sociedad bastante visual, en qué medida le dan mayor peso a lo programático versus, lo voy a poner de esta manera, versus los elementos mediáticos, de imagen, el sonido? ¿En qué medida existe ese trade-off entre lo programático y lo mediático? ¿Y cómo un partido humanista en ese contexto prima y desarrolla o pone sobre la mesa los valores que sustentan al partido? Guadalupe. Bueno, nosotros acabamos de finalizar una campaña y fueron 4 temas programáticos los que teníamos en el centro del planteamiento político para atraer el voto. Y usamos precisamente spots de televisión y de radio. La parte de redes fue la menos usada. Creo que ahí estábamos haciendo una combinación más de lo tradicional que de lo nuevo. Y ahí creo que tuvimos precisamente un vacío, porque en El Salvador los jóvenes están más usando las redes que viendo la televisión y escuchando la radio. Entonces creo que resultado de esta campaña anterior, para nosotros lo programático es esencial y sobre todo en los spots de televisión, pero hay que usar las redes para llegarle a los jóvenes, porque si no prácticamente tenemos el mismo segmento de población que son los de 40, 50 años para arriba y no precisamente el acceso a los jóvenes, que es donde tenemos que empezar a meter los valores y los programas de los partidos humanistas cristianos. Ahí creo que tuvimos un vacío enorme nosotros. Muchas gracias. Hay una empresa publicitaria muy importante que se llama McCann Erickson. El eslogan de McCann Erickson era Truth well told, la verdad bien dicha. Si un partido político puede decir la verdad y lo dice bien, el mensaje va a llegar. Pero todas las campañas
empiezan racionales y terminan emocionales. Si usted al final de la campaña no le ha podido tocar el corazón a los electores, no van a votar por usted, por más que sus ideas sean brillantes. Usted tiene que apelar a los sentimientos, al zeitgeist del momento de ese pueblo que lo va a encontrar en usted el vehículo de gobierno. Si uno no desarrolla su campaña en eso, en ese sentido, no va a tener efectividad. Pero ese mensaje emocional no puede ser incoherente con lo que usted es, o con lo que usted ha sido, o con lo que usted dijo al principio de la campaña. Y ahí están los estrategas que saben cómo llevar esa evolución. Nuevamente, los medios masivos comunes cada vez tienen menos audiencia juvenil. Y la audiencia juvenil cada vez está más conectada a Internet. Pero si nosotros no ponemos nuestros anuncios en los sitios que ellos visitan y nos tranquilizamos con que lo pusimos en nuestro website, no le vamos a llegar tampoco, porque ellos no están navegando nuestro sitio, están navegando sitios de farándula, etcétera. Aquí hablaban de lo que es la diferencia de impacto. Barack Obama tiene como 73 millones de seguidores en Twitter. Lady Gaga tiene 200 millones. Entonces entendamos que no podemos farandulizar la política, pero estamos compitiendo frente a personalidades muy fuertes con expresiones banales que están robando la atención. Y regreso al punto, ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la atención. Muchas gracias. Hugo. Gracias. Yo no sé si voy a pecar aquí de idealista, tal vez, pero me parece que en última instancia, los medios utilizados por los partidos políticos siempre van a ser similares, es decir, todos los partidos políticos van a tener un espacio en la televisión, todos van a intentar aprovechar al máximo las redes sociales, todos van a buscar cuñas en la radio, pero lo que distingue a un partido de otro siempre va a ser el contenido programático. ¿Y qué es lo que va a pasar al final? Que en última instancia vos puedes darle exposición a cualquier cantidad de exposición a un determinado candidato, pero si ese candidato no tiene algo específico que decir sobre los temas que le interesan a la gente, ese candidato no va a ser escuchado. Y yo creo que eso es al final algo fundamental. Ahora, me parece que lo programático también cobra relevancia en el caso de, es cierto que lo comunicacional va cobrando preeminencia, pero lo programático mantiene cierta vigencia. Si tomamos como ejemplo la campaña guatemalteca del año anterior, los foros, los debates televisados, si antes teníamos 1 o 2 foros televisados en la campaña, ahora teníamos varios, y esos varios foros no eran sobre temas genéricos, sino que estábamos hablando que por un lado estaba el foro de minería, por acá estaba el foro de educación, por acá estaba el foro de la Iglesia Católica que abordaba el tema de la familia, etcétera. Entonces, al final, un candidato que no esté preparado programáticamente, o sea, que no tenga ese recurso programático, que no tenga algo escrito, que no tenga propuestas específicas sobre esos temas específicos, no va a lograr comunicar un mensaje. A mí me parece que, y por eso digo que peco de idealista, porque en un contexto en el cual todos empezamos a creer que parece que lo importante es lo comunicacional, que parece que es el candidato que tenga más exposición en los medios el que gana, a mí me parece que aún esos candidatos que tienen muchos recursos, que tienen mucha exposición en los medios, no podrían haber ganado si no tuvieran algo que decir sobre esos temas, y eso es importante. Muchas gracias, y antes de abrir el espacio para las preguntas del público, porque veo muchas caras interesadas y con ansias de opinar y hacer preguntas, vamos a hacer la última de las preguntas de este panel. Y lo voy a vincular con un tema que puso Jorge del Oro en su exposición y que me llamó muchísimo la atención. Y esto es, ¿en qué medida, en este contexto donde vemos que existe una necesidad de impulsar campañas políticas a través de estos medios de comunicación, los partidos humanistas contribuyen a crear esa sociedad de derecho? Esa sociedad de derecho donde evidentemente el debate público, el debate ciudadano se desarrolle. Y por otro lado también me pregunto en esta línea, ¿en qué medida ese debate que se da partiendo de la premisa que los partidos humanistas estamos contribuyendo con la creación de esta sociedad de derecho, en qué medida también los temas que abordamos están orientados
a modificar y a transformar estas sociedades excluyentes y desiguales que tenemos en América Latina. Por favor, Guadalupe. Bueno, yo quiero decir que en el caso nuestro, como Partido de la Esperanza, en estas elecciones pasadas, decidimos 4 ejes de campaña. Uno era la seguridad. Creo que en Guatemala, igual que El Salvador y Honduras, estamos viviendo momentos muy difíciles en el tema de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana. Es el gran desafío de estos 3 países, cómo mejorar la seguridad para que después venga el crecimiento económico paralelamente. Entonces, la seguridad era nuestro primer eje y precisamente planteamos que en la seguridad había que establecer que parte del fenómeno delincuencial estaba en cierta medida vinculado a subsistencia. Parece contradictorio hablar de delincuencia y subsistencia a la vez, pero es un fenómeno complejo y hay que considerarlo de esa manera también. Por lo tanto, para el tema de seguridad planteamos los jueces sin rostro, que es una novedad en el tema de cómo enfrentar la justicia, porque si no la impunidad se genera por el temor. Los jueces no quieren dar sentencias porque quedan expuestas sus familias, etcétera, etcétera. Entonces fue uno de los ejes. El segundo eje fue el de la familia, que es un valor humanista cristiano muy ponderado. El tercer eje, el de tenía que ver precisamente con generación de empleo. Nuestra sociedad de los 3 países del norte de Centroamérica creo que tenemos similares condiciones de desempleo y de mucha presión de la juventud sobre el tema de su primer empleo. Y el cuarto es el tema medioambiental. Nosotros tratamos precisamente, pero aquí comentando con Alberto, si no repetimos el mensaje y solo sale 2 veces en el día en la televisión, no cala. Eran excelentes mensajes programáticos y con alto contenido de valor humanista cristiano, pero obviamente el recurso financiero es un elemento también clave a considerar a la hora de las campañas, y si no lo puedes repetir 100 veces, obviamente no cala el discurso. Pero hemos tratado en la campaña anterior ser muy consistentes con precisamente los contenidos de lo que es el planteamiento humanista para diferenciarnos de los 2 partidos que estaban haciendo campañas más o menos similares, que eran de marketing político sin mucho contenido, campañas muy caras, muy llenas de dinero, muy llenas de recursos, pero sin mucho contenido. Incluso por ratos el partido Arena, que es la derecha del país, y el partido FMLN, que es la izquierda, tenían similares mensajes, y nosotros intentamos diferenciarnos con esos 4 ejes. Muchas gracias, Guadalupe. Milton. Yo creo que la democracia cristiana en América Central es víctima de su éxito. Su mensaje fue tan poderoso que impregnó todas las constituciones de la región. Todas hablan de dignidad de la persona humana, todas hablan de la familia, todas invocan a Dios, o casi todas, pues no he leído la de Nicaragua. ¿Y qué pasa? En todas las campañas, la mayor parte de los candidatos utilizan nuestro lenguaje y no nos diferenciamos. Hemos pecado o hemos padecido nuestro éxito. Los volvimos demócratas cristianos a todos los demás, o a muchos. Y después de que tú haces eso, o desapareces o te reinventas, pero no reinventas tu ideología, reinventas la forma en que la comunicas y avanzas el mensaje a un nivel superior, a un estadio superior. Aquí está con nosotros el honorable diputado centroamericano Cirilo Salas, vicepresidente del Partido Popular de Panamá, que me ha escuchado muchas veces decir esto a los copartidarios. Le digo, señores, un buen general, un buen estratega, escoge su campo de batalla. En el campo de batalla del dinero jamás podremos competir contra Martinelli, que además de que se están robando la mitad del país, si le damos un tiempito más se roban la otra mitad. Y han montado una estructura totalmente clientelar. Entonces nosotros, por principio y por estrategia, no podemos competir con el clientelismo. Entonces nuestra campaña va a ser de poco dinero, mucha suela y mucha lengua. Y eso requiere mucho tiempo. Entonces, nosotros tenemos que tener un mensaje reeditado, relanzado, reformulado para los tiempos,
pero tenemos que utilizar los mecanismos que están a nuestra disposición. Y si nosotros no tenemos el dinero para gastarnos 100 millones de dólares en televisión, pues tenemos que encontrar otra forma de hacer llegar el mensaje. Y eso regresa a la militancia, al compromiso, al apostolado que era la lucha de los demócratas cristianos en esta región cuando se luchaba por la democracia. Ahora, mal que bien, tenemos democracia, con defectos que queremos mejorar. ¿Cuál es el siguiente estadio? Bien común, bienestar, desarrollo. ¿Cómo le explicamos a las personas que el clientelismo los mantiene en la pobreza? ¿Cómo le explicamos a la gente que votar por candidatos populistas que utilizan el poder para enriquecerse los empobrece a ellos? ¿Y cómo le explicamos que ya es hora de separar los intereses personales de los intereses públicos en las personas que ejercen el poder? ¿Cómo les decimos que gente decente quiere gobernarlos bien? ¿Cómo le decimos que nuestro compromiso es con su bienestar? Ese es el reto de la comunicación, porque ya ganamos la primera batalla, los convertimos en demócratas cristianos. Ahora, por lo menos de discurso, ahora convirtámoslo ese discurso en realidad. Muchas gracias, Milton. Hugo. Gracias. Bueno, yo en este caso me parece que lo que voy a decir coincide mucho, o coincide en buena parte con lo que decía Milton. En particular porque en el caso de Guatemala, de 26 partidos, podríamos decir que por lo menos la mitad no se siente incómodo con el concepto, por ejemplo, de economía social de mercado. Entonces, o sea, resulta que a la hora de la hora cuesta diferenciar un partido que conoce ese concepto y que lo promueve de manera adecuada. Me parece que la fortaleza de los partidos humanistas en el caso de Centroamérica es que, a pesar de que podemos compartir valores que ya están inmersos en la sociedad, nuestra fortaleza debe estar en decir lo que nadie más dice, y eso es algo de lo que nosotros intentamos hacer en la campaña. No se hablaba en la campaña, por ejemplo, de la necesidad de dotar de más recursos al Estado, porque es un tema tabú, obviamente aumentar impuestos. No se hablaba en la campaña de la necesidad de reformar la ley electoral y de partidos políticos, nosotros sí lo hablábamos, y es un tema que es de fondo, que tal vez no se comunica electoralmente muy bien, pero que había que decirlo. No se hablaba, por ejemplo, de una ley de competencia, en un contexto en donde los partidos políticos están en su mayoría cooptados por grupos corporativos. Nosotros sí lo hicimos. Y, por ejemplo, el tema de la pena de muerte, que es un tema que es muy sensible en Guatemala con los altos índices de criminalidad que tenemos. Yo vi personas de otros partidos que se identificaban como humanistas y que decían estar a favor de la pena de muerte, y eso no era posible, y nosotros poníamos ese tema sobre la mesa también, la necesidad o la oposición o nuestra posición en contra de la pena de muerte. Y yo creo que al final lo que hizo falta tal vez fue difusión, tal vez fue tecnificación, tal vez fue dar a conocer más la propuesta, pero al final, si somos partidos políticos subordinados a una serie de principios éticos del humanismo cristiano, tenemos entre otros un compromiso con la verdad, y eso implica decir lo que nadie dice, a pesar de que pueda dar miedo en términos de campaña electoral, pero decirlo también, como decía Milton, de tal manera que el ciudadano pueda comprenderlo y que podamos convencer a las personas. No se trata de imponer una visión, porque eso no es la democracia, sino que se trata de explicarles a las personas por qué nuestra propuesta es precisamente la mejor. Solo un breve comentario, que tenemos que tener cuidado, que lo que vamos a decir no solamente sea verdad y sea importante, sino que sea relevante. Estamos en una elección, no estamos hablando de un curso de 5 años. Yo recuerdo en el año 84 que nos vinieron a apoyar en nuestra elección unos amigos de Venezuela. En la campaña que había pasado se enfrentó Rafael Caldera, que había sido presidente, contra Jaime Lucinchi. Y ellos me contaban que en los estudios de opinión preguntaban, ¿quién es el político más honrado de Venezuela? Rafael Caldera. De los candidatos presidenciales, ¿quién es el más preparado? Rafael Caldera, había sido presidente. De todos estos candidatos, ¿quién es el que más confianza le genera? Rafael Caldera. ¿Y por quién va a votar? Por Lucinchi. ¿Y por qué? Porque le toca. Entonces no podemos nosotros abanderar un discurso que es irrelevante al espíritu del momento del país. Podemos tener ese discurso para nosotros y saber que vamos a aplicar esas ideas, pero no podemos vender nuestras ideas que nos convencen a nosotros en nuestras capillitas cuando el pueblo está pensando en otra cosa. No podemos mentirle al pueblo, pero tenemos que decirle aquello que le es relevante para tomar la decisión de encargarnos a nosotros la función de gobernar.
Bueno, muchas gracias. Ahora es el momento de las preguntas del público. Por favor, si alguien me ayuda a pasar un micrófono, ¿sí? Vamos a hacer una ronda de 3 preguntas y aquí voy a hacer uso un poco de la autoridad que me ha sido investida como moderador de este panel y sí les voy a pedir encarecidamente que las preguntas sean cortas y sean directas para que podamos escuchar pues ya sean las respuestas de alguno del presentador, comentarista o alguno de los miembros del panel. Tenemos una pregunta acá, luego una acá y cerramos acá la primera ronda. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Roberto Sea, consultor independiente. Creo que hay algunas consideraciones que aunque el tema ha sido bastante global, podría tender a ser un poco atomizado. Y hay, digamos, algunas consideraciones desde el punto de vista de las características de los electores. Y un tema que cabe acá es el tema del analfabetismo cibernético que tenemos en nuestros países. Ahí es donde yo encuentro el espacio del tener razón de lo que decía Hugo y del señor Enríquez en cuanto al tema de la presencia territorial, porque obviamente todavía las relaciones de personas y personas todavía son de persona a persona cercana. Entonces no podemos establecer cambios o llamar la atención de los electores, y ahora voy a terminar, por favor, si no tenemos una relación territorial en donde realmente están. Y este es el caso de las comunidades en donde realmente no llegan estos sistemas de información. Obviamente nos quedaríamos solo con un segmento que es el que está con mayor posibilidad. Esto es un comentario, no tanto una pregunta. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Sí, vamos con la segunda y la tercera y luego abrimos una segunda. Buenas noches, Carlos Nares. Me gustó tu cierre, Alberto, porque más o menos 14 años de trabajar en la cosa pública da un poco de experiencia en cuanto a ver cada campaña cada 4 años. Y efectivamente he visto 2 cosas. La primera es precisamente que el haber hecho una campaña política exitosa da garantías de una buena ejecución estando ya en el Estado. Eso es claro y evidente. Pero otro punto bien importante es que a la modernidad, al online, a todo ese trabajo que se hace mediático y que cada vez es más influyente, estoy viendo algo que verdaderamente nos beneficia. Y es el hecho que cada vez más debe ser cuidadoso el político desde que hace su campaña hasta cuando llega al poder y lo ejecuta, porque hoy, gracias a este sistema, nosotros podemos hacer una verificación de si realmente se está cumpliendo con calidad, con honradez y con transparencia en la ejecución pública. Y el punto para finalizar es que las campañas, yo espero que entre las propuestas de reformas hacia los partidos políticos para las próximas elecciones sea acortada la campaña y sea controlado el financiamiento, porque esto le va a dar más valor a aquel candidato que más no tenga los recursos económicos para hacer una campaña de 4, 5, 6 meses, porque no tiene la plata, pero sí tiene la capacidad, y ahí realmente se va a ver en la cancha y en el ringside la capacidad que tiene de estadista para poder convencer a una población. Muchas gracias. La pregunta aquí en el medio y cerramos esta primera ronda. Buenas noches, amigas, amigos, todos. Los saluda Jorge Chang, secretario general del Guatemala National Front de los Estados Unidos, más bien dicho, de los guatemaltecos que viven en los Estados Unidos. Les voy a contar una historia exitosa, porque aquí no hemos oído muchas. Bueno, primero, yo empecé militando con el Frente Estudiantil Social Cristiano, conocí a Vinicio Cerezo, que asusta a la gente ahora por su gobierno que hizo, aunque tenía buena doctrina, nadie lo niega, pero hay que reconocer la verdad. Luego, antes de que él fuera presidente, todavía estábamos en el conflicto armado y una vez Manuel Colón Argueta me llamó: Chinito, ¿qué estás haciendo aquí?
ya te recibiste, ingeniero, ya me recibimos. Sí, mira, sí, no te quedes aquí porque aquí te van a matar. Si Andate a los Estados Unidos. Concretar la pregunta, muchas gracias. Es que déjenme armar el contexto. Andate a los Estados Unidos porque tenés que hacerte lugar en el gobierno de los Estados Unidos porque vamos a ganar la guerra interna en Guatemala. Por favor, y tú nos vas a ayudar. Por favor, sí. La pregunta concreta. Entonces la pregunta es, concretamente, logramos conquistar un lugar en el gobierno de los Estados Unidos y la pregunta es esta: ¿qué nos aconsejan para ganar y que organicemos las próximas elecciones? Gracias. Gracias, muchas gracias. No sé si alguno de los miembros del panel quiere. Por supuesto. Primero, creo que se confundió el sustituto de territorialidad con la herramienta 2.0. Una cosa no quita la otra. Ahora yo les pregunto, si sacaron el 5% en la última elección, digo un caso hipotético, y la gente que tiene herramientas de cibernética es el 30%, digo, no trabajaron sobre ese segmento. Entonces, es un mercado que no podemos descuidar. Primero, no quiere decir que no hagamos territorio, que donde no llegue Internet tengamos el boca a boca, obviamente que tiene un valor. Segundo, el señor dijo que había que el financiamiento, me parece perfecto, para que esté en igualdad de condiciones. Yo no me voy a autoelogiar, pero acabo de ganar una campaña política con 3 pesos con 50, donde tenía todo el gobierno nacional de mi país, que no es menor, con el control de los medios, gané una alcaldía con la oposición, con el relato. ¿Cómo le cuento yo a la gente que tengo la mejor herramienta para modificar la calidad de vida de la gente? Y termino con una sola cosa. El marketing y la comunicación política es lo siguiente. Tengo 2 amigos, uno americano y uno japonés. Se fueron los 2 a Sudáfrica, fueron al Parque Kruger, creo que se llama, a ver los leones y los animales sueltos. Iban caminando los 2 por la selva y de repente viene un león hambriento y los encara. Aterrados, el león se acercaba, relamiéndose el banquete que se iba a dar. El japonés, con su proverbia oriental, saca de su mochila un par de calzados de alta competición, no voy a nombrar la marca para que no nos cobren el espacio, y se los empieza a colocar. El americano lo mira asombrado y le dice, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que porque te pones eso el león hambriento no nos va a agarrar? ¿O vas a correr más que el león hambriento? El japonés, ya abrochándose su último cordón, le dice, mirándolo y muy tranquilo, mientras el león casi estaba a 1 metro, no solo tengo que correr más que el león, tengo que correr un poquito más que tú. Eso es la comunicación política, en donde los discursos, si apagamos la imagen del televisor, parece que todos estuvieran diciendo lo mismo. Nada más. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bueno. Nuevamente, si estamos hablando de partidos políticos y campañas, es para ganar el poder. Y la estructura para ganar el poder tiene que ser territorial y tiene que tener candidatos y candidatas. La gente vota por gente. Esas personas, si están enfrentándose a grupos económicamente poderosos, tienen que escoger otro territorio. El problema con la política es que con esta revolución del consenso de Washington, que planteó que hay que ir al mercado, se ha trasladado a la política el error de pensar que la política es una actividad donde se compite con dinero. Y eso es lo que está pasando. El que tiene más plata parece tener la ventaja. Cuando la política debe ser un mercado de ideas, no de dinero. Por eso la propuesta de la reforma electoral para limitar las campañas en tiempo, que el Estado financie la mayor parte de los gastos publicitarios, etcétera, es un buen camino y es una buena bandera para partidos demócratas cristianos que tienen tiempo para abanderarla, pero no es una buena bandera para una elección. Pues eso no lo entiende nadie.
Eso lo entendemos nosotros, que comprendemos la relación entre el acceso al financiamiento y las posibilidades electorales. Pero en una circunstancia donde no tenemos ese acceso, o no lo queremos tener porque no le queremos pedir dinero a gente a la cual no se le debe pedir, narcotráfico, crimen organizado, o grupos de poder económico que luego te piden a cambio favores indebidos, entonces tienes que prepararte para campañas baratas, campañas de mucha suela, mucha lengua y mucho tiempo, con un discurso, un mensaje que apele y que conecte con las ansias y los deseos de la población en ese momento. Si se va a reorganizar un partido y no se hace sobre los puntales de aspirantes a cargos de elección popular, al final llega el periodo electoral y dice, bueno, ¿y quién va a correr aquí? No, yo apoyo, pero yo no corro. Y al final te encuentras con un partido de mucha gente con pocos candidatos. Sin candidatos no se puede ganar una elección. Muchas gracias. Hugo. Gracias. Yo siempre con respecto a la pregunta sobre la ley electoral, de hecho, yo sí defiendo el hecho de que la campaña tiene que hacerse más corta y defiendo el hecho de que los partidos tienen que ser financiados con fondos públicos. De hecho, el Movimiento Humanista Democrático actualmente participa en la Convergencia Nacional por la Reforma Política, la CONAREP, junto con algunas otras organizaciones, y uno de los temas que estamos impulsando es precisamente el tema del financiamiento público de los partidos políticos. Sin embargo, cuando uno entra a política, lo que tiene que hacer es asumirlo con mucha responsabilidad y entender que aunque las condiciones sean adversas, igual hay que participar. Es decir, no podemos tomar de excusa el hecho de que no podemos competir porque tenemos poca plata para no meternos al ruedo. Y esto es al final lo que termina pasando. Y por otro lado, me parece que el reto de los partidos, y esto se relaciona un poco con lo que decía Milton, el reto de nuestros partidos es precisamente enseñarle a las personas que se puede competir de otra manera. En el caso de Guatemala nosotros nos enfrentamos muchas veces incluso con activistas pagados, no necesariamente solo con espacios pagados en la televisión o con espacios pagados en la radio, sino con activistas que reciben un salario de los partidos políticos para acarrear votantes o para pegar afiches, etcétera. Nuestro reto entonces es mucho más grande, es más difícil, la tenemos mucho más difícil que los partidos que tienen recursos, pero sin embargo eso no significa que sea imposible, tal vez de nuevo vuelvo a pecar de idealista, que sea imposible convencer a las personas de que se puede hacer política de otra forma. Muchas gracias, pues abrimos la última bueno, yo creo que me están diciendo que lamentablemente ya no, por el tiempo ya no podemos abrir otra ronda de preguntas. Las disculpas para aquellas personas que tenían la intención de hacerlos. Por favor, le pido al señor Marco Antonio Barahona, director general del INSEP, que nos va a dar las palabras de despedida. Sí, la verdad es que estos temas son apasionantes, haría falta mucho más tiempo y un ambiente extendido. Alguien me decía que deberíamos citar a las 4 de la tarde, dice, ¿no? Para poder tener mucho más tiempo. Hace un rato me lo comentaba, además lo decía por el tema del tránsito. Así que tenemos la oportunidad de seguir conversando con los panelistas en el refrigerio que está preparado ya en el lobby. Ahí también se les va a entregar a todos un ejemplar del libro que esta tarde se ha estado comentando. Agradecemos la presencia de uno de los autores del libro, el amigo Jorge del Oro de Argentina, así como el comentario que hizo Alberto de Aragón, y por supuesto agradecemos en particular a los panelistas que vinieron de otros países de Centroamérica, como Ana Guadalupe Martínez del Partido de la Esperanza de El Salvador, Milton Enríquez del Partido Popular de Panamá, presidente del Partido Popular de Panamá, Ana Guadalupe es secretaria adjunta, me parece, y también agradecemos la presencia de Hugo Novales en representación del Movimiento Humanista Democrático, y en particular la moderación tan excelente que nos ha brindado esta tarde el amigo José Carlos Sanabria.
Agradecemos a la Fundación Adenauer el hecho que nos haya permitido hospitar esta presentación de este libro. Por ello se ha publicado en este auditorio Joseph Dessen del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos. Esta es la casa de todos, es la casa del debate, la casa de la discusión, la casa del humanismo cristiano. Así que sin más, les agradecemos a todos su presencia, su acompañamiento. Los invitamos a pasar al lobby a degustar un refrigerio y, como les digo, a tomar un ejemplar del libro Campañas Políticas Exitosas 2.0. Muchas gracias.